Todos hemos escuchado la frase acceso a la información. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha escuchado esa frase? Acceso a la información. Pues todos sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, el tener u ocultar información se ha usado para manipular a las personas. Si naciste antes de los 90s, tú sí sabes lo que significa buscar información, ¿verdad? Si te tocó estudiar antes de eso, aún los que nacieron a finales de los 80s saben lo que es buscar información. Cuando nos tocaba ir a la biblioteca o buscar en las enciclopedias, algunos buscaban en la casa de la abuela, decían ahí tiene unos libros ahí viejos, o levantabas el mueble y lo sacabas, ¿verdad? El que usaban para detener el ropero, y ahí estaba la enciclopedia. Y si fuiste niño o adulto, pero sobre todo los que estábamos en la escuela cuando la llegada de internet, pues aunque había internet no había casi nada de información, o sea, no había casi nada que explorar, ¿verdad? Y tenías que comprar, no sé si alguien se acuerda, la enciclopedia en carta, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? O ibas a un ciber donde tenían la enciclopedia en carta y buscabas el ciber que tenía la que iba más avanzada, ¿verdad? Decías, no, ese tiene la 97, ese ya no me sirve, necesito la en carta 98, ¿verdad? Y era como el FIFA, ¿verdad? Sí, 97, 98, así. Y aún a inicios de la década de los 2000, con la llegada de las redes sociales, me refiero a la primera década de los 2000, y el aumento de usuarios de internet, comenzamos a tener demasiada información a tal grado que cualquier cosa que quieras saber está hoy al alcance de nuestro bolsillo. Cualquier cosa, lo que tú quieras saber, basta con que saques tu celular, lo abras y le digas a Siri o ¿cómo se llama? El Alexa o el OK Google y así, ¿verdad? Y le preguntas algo y te lo dice, ¿verdad? Ya es muy fácil tener la información. El otro día estaba un niño que le dejaron hacer multiplicaciones y le preguntaba a Alexa, Alexa, ¿cuánto es 5 por 8? Y la Alexa le respondía. Entonces él estaba haciendo su tarea. Lo malo de todo esto no es que tenemos mucha información, sino lo malo es que tenemos demasiada información, demasiada. Pero como nunca antes en la historia, hoy hay más información que nunca, y lo que creíamos que sería algo bueno, porque todos anhelábamos ese acceso a la información y pensamos que era algo bueno, terminó jugando en nuestra contra, porque hay demasiada, pero demasiada información falsa allá afuera. Y no solamente información falsa, sino información no verificada o mal comunicada. Y hoy en día este problema tiene un nombre, y ese nombre es un juego de palabras que le da título al mensaje de hoy, y el mensaje de hoy se llama infodemia. Diga conmigo, infodemia. Va a decir, ¿y eso con qué se come, verdad? Bueno, pues la infodemia básicamente ya hasta hay una definición en el diccionario, ¿verdad? Y es la disponibilidad de gran cantidad de información sobre un tema tanto cierta como falsa, que resulta difícil de procesar y analizar, ¿verdad? Es este juego de palabras de información y epidemia. Yo sé que en nuestra mente está la palabra pandemia por lo que acabamos de pasar, pero es de información y epidemia, una epidemia de información. Eso es lo que es la infodemia. Por ejemplo, tú vas a buscar temas cotidianos. ¿Cuántas hermanas aquí han buscado recetas en internet? ¿Verdad? No solo para cocinar, de mascarillas y, ¿verdad? Y cómo bajar de peso y todo. Ahí lo buscamos. Nuestro día a día está muy relacionado a nuestra búsqueda de temas cotidianos. Pero no solo eso, si lo pasamos al aspecto cristiano, el día de hoy tenemos tanta información, y déjame decirte otra vez la definición. Hay una gran disponibilidad de información,
tanto cierta como falsa, que resulta difícil procesarlo. Entonces tú le pones acerca de un tema bíblico y hay 1000 respuestas. Y es más, hubo un tiempo que se puso de moda en YouTube que decía tal pastor contra tal pastor, y uno se imaginaba que se iban a dar un tiro o algo así, ¿verdad? Y a mí sí me daba morbo, yo decía, en un ring o qué, ¿verdad? Y no, realmente era un pedacito de la predicación de uno y el pedacito de la predicación del otro, y dije, no, ahí no hay sangre, no, ¿para qué lo vemos? Pero daba morbo porque decía tal pastor contra tal pastor, y yo pensaba que hasta se iban a tirar, ¿verdad? O así como se iban a rustear, ¿no? Así yo tuve una idea con Neto, ¿verdad? Neto Pantoja, que decíamos que por qué no hacíamos un roost de pastores, y dije, no, ya hasta tengo varios discursos para rustear a alguien. Pero buscando los temas bíblicos encontramos infinidad de cosas, y lo peor de todo es que muchas veces lo que más nos sale o de lo que más hay es información falsa o información errada. A eso añádele que toda la información que recibes día con día, en tus pláticas, en tus relaciones interpersonales, en la iglesia, en lo que vemos, ¿verdad? En los videos. Alguien dice, tengo Netflix, pago Netflix, Disney Plus, el otro, ¿cómo se llama? El ViX, el otro, el HBO, ¿verdad? Y el Amazon Prime, y termino viendo en Facebook lo despreció y no sabía que era su jefe, así, ¿verdad? Que sí, ya lo caché, yo sabía. Y todo eso es información. O sea, la información no solamente es algo que tú estás buscando conocer, sino todo lo que te está llegando a ti, de lo que te estás alimentando, las series que ves, la música que escuchas, todo eso es información que está entrando a tu mente. Y aparte de eso, el algoritmo, ¿verdad? Y algunos, no sé por qué, me da la impresión que algunos piensan que el algoritmo es un señor que está detrás de las computadoras así, ahorita les va a mandar anuncios. No, o sea, es la manera en que está programado, ¿verdad? Para que cuando tú busques algo o te interese algo, te comiencen a llegar esa información. Y bueno, pues con las tecnologías de inteligencia artificial, pues nos dan información muy específica. Así que algo que ya es sumamente difícil es acceder a información con una cosmovisión cristiana, saludable y buena. Lo repito, hoy es demasiado difícil acceder a información con una cosmovisión cristiana, saludable y buena. La cosmovisión es la manera en que entendemos el mundo o que vemos el mundo. La palabra cosmovisión en inglés tiene como sentido porque es worldview, ¿verdad? La manera en que ves el mundo. Esa es la cosmovisión. Y hay un gran peligro en toda esta falsa información o información mala, ¿verdad? Por ejemplo, que nos lleva a menospreciar la comunidad. Es decir, nos volvemos más aislados. No hablo solamente de la comunidad de fe, sino nos aislamos de la familia, ¿verdad? Antes tú querías saber algo y llegabas con papá o mamá y le decías, oye papá, ¿qué significa esto? Hoy lo que tratas es evitar preguntarles, ¿verdad? Y los chicos ya no nos preguntan, simplemente van y le preguntan a Google, ¿no es cierto? Entonces el peligro es que nuestros hijos están siendo apartados de la comunidad, de las relaciones reales. Lo siguiente es que menosprecia la autoridad, ¿verdad? Dios nos ha puesto en un sistema de autoridad espiritual. Y no hablo solamente de un pastor en una iglesia, sino tú como papá tienes autoridad espiritual en tu familia, ¿verdad? Y aún así, donde nosotros estemos, tenemos autoridad de parte de Dios para influir positivamente en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, etcétera, etcétera. Es decir, cuando vamos a esta información, estamos menospreciando la autoridad porque no queremos que nadie nos aconseje, simplemente vamos a buscar la información que nos sea más conveniente y que nos parezca más real, ¿verdad? Una vez alguien dijo, cuando no sepas qué decir o no sepas la respuesta, tú dilo bien seguro, aunque no sea cierto, pero dilo seguro y eso va a hacer que la gente piensa que es real. Y eso es lo que pasa hoy en día.
Que vemos tantos videos, tú dices, ay, pues es que, no sé, se enojó mi esposo y ¿por qué se enojan los viejos? Y le pones ahí, ¿verdad? Y entonces sale una con... mira, pasa el síndrome de las farmacias similares, ¿verdad? ¿Sí sabes cuál es el síndrome de las farmacias similares? No creo que es el doctor Simi bailando así, ¿verdad? No, sino el síndrome de las farmacias similares es que la gente piensa que el que está atendiendo es doctor porque tiene bata. ¿Sí o no? ¿Sí te ha tocado ir? Y hasta ellos mismos hacen chistes de eso, ¿verdad? Oiga, me duele aquí, no soy doctor, yo nomás vendo, ¿verdad? Y así, hay gente que se para y dice segura, no, es que tu viejo se enoja porque a ti te huelen los pies y está buscando remedios para los pies. Y en realidad es otra cosa, pero como alguien te dijo algo que es demasiado fácil de asimilar, entonces lo crees. Claro, estoy usando ejemplos absurdos, pero lo vemos en el día a día, de verdad. Cómo criar a los hijos, cómo hacer en las relaciones de pareja, cómo saber si mi esposo me engaña, que con él trabaja una mujer rubia y así, ¿verdad? Entonces, buscar esa información solo nos aleja de la autoridad espiritual que Dios ha dado a personas que pueden aconsejarnos. Amén. ¿Sí me explico con eso? Y lo que se me hace más grave, gracias porque solo una persona me entendió. ¿Sí me explico? Gracias. Dice, entonces lo que se me hace más grave es que promueve la mediocridad. La falsa información promueve la mediocridad porque hoy tenemos respuesta para todo, justificación para nuestros actos, pero poco bagaje y pocos cimientos espirituales, o si los tenemos son muy endebles. ¿No? O sea, hoy es muy difícil que alguien diga no sé. Mira, te voy a decir qué pasaba en las clases en Zoom. Yo me tocó dar clases en Zoom ahora en la pandemia. Entonces uno decía, ¿qué es esto? ¿Qué es tal cosa? Entonces tú ya sabías que del otro lado, como no los ves, están buscando en Google y te van a decir lo primero que salga, ¿va? No lo entienden, no lo han asimilado, no lo han aprendido y no lo han aprehendido, ¿verdad? No lo han hecho propio. Pero tienen que dar una respuesta. Es muy difícil que alguien diga, no sé. Y promueve la mediocridad. Y estoy hablando también en los temas cristianos. Porque es mejor tener la humildad de decir no sé, a querer tener siempre una respuesta para todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no tenemos los cimientos de fe suficientes. Y sabes, en el Nuevo Testamento, aunque no lo creas, hay el caso de una iglesia que estaba siendo bombardeada por un montón de corrientes y de enseñanzas. Y el apóstol Pablo dejó de encargado a un joven pastor, discípulo suyo, que era tan allegado a él que le trata como, o le dice, un verdadero hijo en la fe. Y sí es quien estás pensando. Estoy hablando de Timoteo, cuya comisión era mantener la salud espiritual de la iglesia de Éfeso. Y te voy a decir algo, Timoteo batalló tanto que vemos que en la segunda carta Pablo hace alusión como que el don que él tenía se había apagado, ¿verdad? En la primera carta le dice, ten cuidado, y luego en la segunda carta dice, aviva el fuego, ¿verdad? Entonces como que se había apagado. Y vemos en esta iglesia cómo estaban recibiendo información de varias fuentes y estaba haciendo que se confundieran. Y eso afectaba directamente en su vida de fe, que es lo que nos está pasando hoy con la infodemia. Es decir, hay una epidemia de tanta información que hay muchas personas confundidas, ¿verdad? Hay personas que tienen el nopal en la frente, aquí no, ¿verdad? En otro lugar, y andan buscando sus raíces hebreas. Mire, yo les dijera, mira, por tu tez humilde, ¿verdad? Yo te diría que más bien busques tus raíces ebrias.
en lugar de raíces hebreas, ¿verdad? Hay gente tan confundida que cree en esas cosas y piensa que tiene sangre y linaje hebreo y dicen shalom, champú, ¿verdad? Así. Y todo están hablando en cosas judías. En vez de decir discípulos, dicen telmidim. ¿Y qué es telmidim? Discípulo. Pues di discípulo, ¿va? Y están recibiendo información y luego reciben esta información de no, tú estás pasando problemas, tú dale a Dios. Mira, dale a Dios una buena lana y Él te va a bendecir más, ¿verdad? Como si se pudiera comprar el favor de Dios, ¿verdad? Y hay gente confundida. Y hoy estamos así. Y hoy, por ejemplo, hace poco vino una predicadora así de la prosperidad, ¿verdad? Y yo a veces me da, nomás porque no me gusta también ser polémico. Bueno, a veces sí, pero generalmente no. Y dije, con ganas de ponerle prohibido ir a verla. De verdad. Digo, no lo hago porque yo no soy su papá, ¿verdad? Pero sí me gusta alertar a que ese tipo de mensajes de empodérate y todo se trata de ti y tú eres un campeón y todo ese rollo, hermano. Mire, de esa tengo un meme de esa señora. ¿Se lo platico? Sí. Que decía, estaba cuando iniciaba, ¿verdad? Y dice, sin unción. Y luego en otra decía, cuando estás llena de la unción, ¿verdad? Se operó, pues. Y hay tanta información y tanta información. Es más, una vez vi un video, me salió un video de un pastor explicando si era pecado o no ir a la playa. De verdad estamos llenos de información, tanta que es difícil procesarlo. Y así estaba la iglesia de Éfeso. Y en 1 Timoteo capítulo 1 verso 1 al 7, donde empieza esta carta, dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso para que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas, ¿qué dice? Son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan tiempo en debates interminables sobre mitos. Es lo que tenemos hoy. Mitos de la ¿cómo se dice? Como de mitos esotéricos de los judíos o cabalísticos. En la iglesia, mensajes de quién era la primera esposa de Adán, la Lilith, que es la mamá de los vampiros. Son mitos y linajes espirituales, lo de los hebreos, ¿va? Esto solo conduce a especulaciones sin ¿qué? Sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan tiempo en debates sin sentido. Se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad que sí? Por si alguien creía que la Biblia era un libro viejo, pero que contiene principios eternos. ¿Te parece mucho a lo que vemos hoy? Haz de cuenta que acabamos de describir YouTube, ¿verdad que sí? Quieren ser reconocidos, mira, ¿qué te digo? Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Wow. Y luego vamos a brincarnos al capítulo 4, versículo 1 al 5. Checa esto, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos
Algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Ay, como que suena a la actualidad, ¿verdad? ¿Quieres comer sano? Cómete un vegano. Sí. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Y por último, checa esto. Vamos a brincarnos al capítulo 6, más adelantito, dale 2 vueltas a la página. Capítulo 6 dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita ¿qué? Las discusiones mundanas y necias. Me encantan los eufemismos de la Biblia. ¿Sabes qué es necio? Tonto, menso, así. Pero para que se oiga más suavecito, ponen necio, ¿verdad? Evita las discusiones mundanas y necias con las que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuáles son los peligros reales de todas estas enseñanzas, de toda esta información que estamos recibiendo día con día, de las series que ves, de los valores que transmiten? ¿Aló? Hace poco vimos una serie donde parecía todo bien y al final ellos como que no solo aprueban, sino que promueven lo que hoy se llama relaciones poliamorosas. ¿Sí sabe lo que es eso? Sí, los más chavos, sí, ¿verdad? En mis tiempos le llamaban harem, ¿verdad? Y además relaciones homosexuales. Y todo eso se va permeando en nuestra cosmovisión. Les platicaba acerca de esta teoría de la ventana de Overton, que es donde lo impensable se vuelve aceptable y después promovible, ¿verdad? Es una teoría política y ha estado en acción durante los últimos 50, 60 años. Y hay peligros reales que nos muestra la Biblia en todo lo que leímos. Por ejemplo, la primera es que en el capítulo 1 de Timoteo nos enseñó, o si tú pusiste atención en los versículos, dice que impiden una vida de fe. O sea, tener todas estas cosas. Imagínate que está alguien recibiendo la enseñanza del apóstol Pablo, el apóstol Pablo se va y llegan otros y dicen: no, yo te voy a enseñar algo más chido, ¿verdad? Y llega un montón de información, y entonces Pablo dice: tengan cuidado con eso, porque eso les impide llevar una vida de fe. Ahora, cuando me refiero a una vida de fe, no es una vida positivista que dice: no, yo tengo fe que todo va a salir bien. No, sino una vida que refleje tu confianza en Jesucristo. Una vida cristiana. Dice que la impide. ¿Por qué la impide? Porque comienzas a poner tus ojos en un montón de cosas menos en Jesús. ¿Aló? Dices: mira, salió esta solución. Mira, por ejemplo, a veces me preguntan que si yo tengo algo contra la doctrina de la prosperidad, y la verdad es que sí, la odio, porque se me hace algo muy bajo, muy ruin, de verdad. Y luego, peor, que la gente que cree eso dice: no, yo no hablo de la prosperidad, yo hablo del Dios que prospera. Sácate qué. Porque en vez de poner tu vista en Jesús, en su provisión, en que Él es tu sustentador,
tú crees que puedes manipularlo y hacer que él haga lo que tú quieres. Eso no es bíblico. En la mañana estábamos escuchando una canción, ¿verdad? Salió en la hora del desayuno y estaba mi suegra y dice mi suegra, ay, esa canción tengo mucho que no la escucho. Dice, ¿no la has cantado en la iglesia? Le digo, y ni la vamos a cantar. Dice, ¿por qué? Digo, porque está bien antibíblica. Y a lo mejor a muchos les va a doler lo que le voy a decir, pero me va a perdonar. La Biblia dice que me tienen que perdonar 70 veces 7, entonces me va a perdonar. Pero ese que dice, oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás fregado, alaba. Ya se la sabe. Y luego dice, Dios va al frente, abriendo caminos. ¿Qué más? Quitando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar, hasta ahí nada más. Dice, Él trabaja para los que confían. Ahora resulta que Dios trabaja para mí. ¿Aló? Dios no trabaja para los que confían. Nosotros le servimos a Él. ¿Aló? Y toda esta información nos hace desfiarnos de una fe verdadera. Y luego dice que produce un desvío de la fe. No solamente la impide, sino que comienza paulatinamente a desviarla. Diga conmigo, produce desvío de la fe. Mire, un desvío, bueno, yo sé que mi esposa sabe matemáticas, pero ¿cuál es la característica de dos líneas paralelas? No fue a la escuela, no puso atención. Es que nunca se van a unir, siempre van a mantener la misma distancia. Pero, por ejemplo, si pones dos líneas que se unen en un punto y tienen un grado, solo un grado de separación, a la larga esa distancia se va a hacer notoria. ¿Sí me explico? A veces vivimos nuestra vida de fe, parece que estamos cerca de la línea que Dios nos trazó, pero con un grado que nos desviemos vamos a terminar en otro lado. ¿Aló? Mira, yo te lo digo, de verdad, a veces hay cosas que yo he tenido que rectificar en mi corazón y en mi mente. Lo bueno es que Dios es misericordioso y nos hace volver. Pero el desvío de la fe nos hace perdernos de lo que Dios tiene realmente para nosotros. Y luego también dice que otro de los peligros, si lo leíste bien, dice que algunos creen saber. O sea, se vuelven altivos. ¿Qué es lo que produce todas estas falsas enseñanzas? Que hay gente que cree que sabe. Y no sabe, pero dice que sabe. Mire, fíjese lo que dice la Biblia acerca de eso. Dice Santiago 3:1, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ah, pero nos encanta. No, yo ya sé más que el pastor. ¿Aló? Es que no se trata de, porque yo como ya me gradué en la Universidad del YouTube, ¿verdad? Ya, entonces yo ya sé. Ya llevé mi curso teológico con el pastor Pistolas y ya, ahora ya puedo saber de teología. No, carnal, no funciona así. Cuando estamos así en esa infodemia, en ese montón de información, y estoy hablando de información entre comillas cristiana, y nos lleva a la altivez, ese es un gran peligro, porque cuando somos altivos no recibimos consejo de alguien más, porque lo vemos como inferior. ¿Aló? Yo me acuerdo una vez que había un pastor que
hablaba mal, no se comunicaba bien. Entonces cada que predicaba yo, para mí era un sufrir, porque decía, ay, ¿por qué dijo vistes, dijiste, aiga? Y yo así, ¿verdad? Y hasta que un día el Espíritu Santo me habló, creo que fue el Espíritu Santo, y me dijo, pon atención a lo que está diciendo. Y el mensaje que estaba hablando, haya hecho caso antes, ¿verdad? Lo que estaba diciendo era una verdad espiritual que bendijo mi vida. Pero cuando ya no sabemos que creemos algo, mira, yo, ¿sabe cómo me evito las discusiones? La mera verdad, se lo voy a confesar. No le diga a nadie. Pero a veces yo evito las discusiones hablándole en terminología que sé que no va a entender. De verdad. Por ejemplo, cuando alguien me quiere hablar de teología y sé que no sabe, le hablo en terminología que no me va a entender, que son cosas fáciles, pero sé que no me las va a entender. Entonces así me evito discusiones y es como decirle, no sabes, carnal. Pero sabes que yo me confieso que sé que eso pues no debe ser así, porque algunos creemos saber y nos volvemos altivos. El siguiente peligro, híjole, todavía ya se me está acabando el tiempo y todavía falta. Voy rápido, ¿ok? Siguiente peligro, seguir doctrinas extrañas. Yo me acuerdo de una familia que iba a la iglesia donde íbamos nosotros. Era una iglesia muy, muy familiar donde íbamos cuando yo era niño. De hecho era una casa donde íbamos. Y unos hermanos hace poco, creo que mi papá se los encontró, y estaban en una iglesia donde el pastor, creo que era una reencarnación de Jeremías o quién sabe qué sentía el vato. Y yo digo, ¿cómo es posible que si tuviste una fe sincera termines creyendo que un vato es la reencarnación de Jeremías? Si a mí me dijeran eso, yo le dijera, pues no te voy a hacer caso, porque al Jeremías ni le hicieron caso. ¿Sí o no? Pero nos lleva a seguir doctrinas extrañas, porque suena tan real que creemos tonterías. Y luego nos lleva a descuidar lo que Dios nos confió. Porque tu vida es preciosa, hermano. Tu vida de fe es valiosa. Tus hijos, la educación que les das es importante. La manera en que lideras tu casa, tu hogar, es importante. Quizá tú eres la abuelita o el abuelito que sus hijos no son creyentes, pero tienes la responsabilidad de permear en tus nietos el pensamiento de Cristo. No descuides lo que Dios nos confió. Porque cuando escuchamos toda esta información nos lleva a descuidarlo. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. Ah, no, sí es cierto. No, ya tengo que hacer así. Está como cuenta la leyenda que hay una secta que se inició porque un vato dijo, ay, mira, dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para salvación y recibiréis el don del Espíritu Santo. Están hechos. Dijo, entonces se tiene que bautizar cada uno, ¿no? Y agarró y se bautizó él solo. Dijo, pues aquí dice. Y descuidamos lo que se nos ha confiado. ¿Sabes que vamos a tener que entregar cuentas de lo que Dios nos ha confiado? Quizá tienes la habilidad para comunicar, quizá tienes el don para animar a otros, y terminamos descuidando eso por desviarnos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer para poder evitar que esa infodemia cristiana nos afecte? Número 1, voy rápido por el tiempo, pero van a aparecer ahí y si no, pues escucha el podcast. Número 1, frenar esas enseñanzas. Dice que Pablo puso a Timoteo, dice, para que pusieras un alto a esas enseñanzas. Y esto, mis amados, no es desde la ignorancia, sino desde el verdadero conocimiento.
Porque a veces creen que dicen, no, los cristianos no saben. Espérate, carnal. Vamos a tener el conocimiento, vamos a informarnos y vamos a responder desde el conocimiento, no desde la ignorancia. Este no es un llamado a decir, no, pues yo nomás lo que Dios me diga. No, ¿verdad? Es como nos acusan a nosotros, ¿verdad? Los evangélicos porque creemos en la sola escritura, ¿verdad? Solo la Biblia, pero no es lo mismo la sola escritura que el soloísmo bíblico. El soloísmo bíblico es lo que hace la gente ignorante, y no lo digo como insulto, sino que no conoce lo que significa esto. Es decir, yo no leo nada, no acepto nada más que solo la Biblia, y generalmente tiene una interpretación muy pobre de la Biblia. No, sola escritura se refiere que la autoridad final es la palabra de Dios, porque la Biblia no es exhaustiva, pero es suficiente. No te va a decir la Biblia cómo programar tu celular. ¿Sí me explico? No es exhaustiva, pero es suficiente porque te da los parámetros para, por ejemplo, mantener la pureza sexual y que no andes buscando cosas que no debes en el celular. ¿Aló? Entonces, tenemos que frenar esas enseñanzas. ¿Cómo? Desde el estar informados en la palabra de Dios. Ponerles un alto, no te pongas ahí a ver, no, ponles un alto, frénalas. Número 2, ser instruido en la fe. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque no nos gusta estudiar. Nos gusta tener argumentos para alegar con alguien, pero no nos gusta estudiar, ¿verdad? Me asombra cómo, fíjate, voy a poner un ejemplo bien curioso. Me asombra cómo los millennials y centennials, yo soy millennial por mi edad, los que son como de los 80s para acá, ya. Los millennials no creas, porque en los memes dicen que los millennials se dan cuenta de esto y son chavitos. No, los millennials ya estamos cuarentones, ¿ok? Esa es la edad de los millennials. Millennials y centennials, es muy curioso, pero siempre van a buscar información en redes, en videos, y nunca van a aceptar que les contradigas si para ellos lo que escucharon tiene más sentido, aunque sea una falacia. Es bien curioso. Y tú les hablas con argumentos claros, con argumentos bien formulados, le dices, mira, es por esto, por esto, por esto y por esto. Y escuchaba un chiste el otro día y se me hizo muy curioso porque tiene razón. Dice que ahora los que nos rechazan somos la gente religiosa, ¿va? Porque nos tachan de religiosos y nos dicen, ay, sí, esa gente fanática que creen puras tonterías, así como los Capricornio. No manches, es como, por lo menos lo de nosotros hay ciencias bíblicas, ¿verdad? No es una carrera del CONALEP, ¿verdad? De vampirismo y ciencias ocultas. Pero ser instruido en la fe nos va a llevar a no caer en eso. Y eso implica la humildad de saberse o de hacerse una persona enseñable. Me impacta que hoy en día con tanta información, y hablamos esto de, porque ahora todo el mundo se ha vuelto dependiente de las terapias, ¿verdad que sí? Yo no tengo nada contra los psicólogos, yo animo a que la gente vaya a terapia, de verdad, yo lo animo. Mi problema es cuando la gente se vuelve dependiente de las terapias y no hace nada. No digo como diría mi abuelita porque se escucha muy feo, pero bueno, más o menos, lo voy a disfrazar. No se echa uno si el psicólogo no le dice que se lo eche. ¿Aló? Y me asombra que a pesar de que tienen todas las herramientas, lo más fácil es desahogarse en redes sociales. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Sí, me dijo la Siri que sí. ¿La escucharon? Dijo, ajá. Gracias, Siri. ¿Aló?
porque no nos gusta ser instruidos. Fíjate bien, 1 Timoteo 4:6 dice: Timoteo, si le explicas bien estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Entonces, lo que nos va a ayudar para evitar esta infodemia o ser afectados por esta infodemia, número 1, estar bien alimentado de la palabra. Y estar alimentado de la palabra no es saberte versículos a lo menso. Mira, yo conozco gente que se sabe versículos así, y peor cosa, te los dice así. Juan 4, 7 y 8 dice: amados, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Dios y es nacido de Dios el que ama, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y te los dice así, Juan 3, 16, y te empieza a recitar. Yo la verdad me confieso, ni me lo sé. Tengo un problema. Yo me sentía mal hasta que uno de mis maestros, mi maestro favorito de teología, ¿verdad? En el seminario donde estudié, dijo: yo ni me lo sé, porque para empezar ni los leo en español, dijo, entonces ni me lo sé. Claro, cuando estudias un montón, no te preocupas tanto por dónde dice eso, sino cuál es el sentido que está hablando. Necesitamos estar bien alimentados, bien nutridos con la palabra de fe. Siguiente, cuida lo que se te confió. ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? Tu familia, tus hijos, un talento, una habilidad. Cuídalo y úsalo en función de la guianza del Espíritu Santo para tu vida. No todos los dones, aunque los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, la manera en que Dios nos diseñó, podemos bendecir aún fuera de la iglesia. Queremos, mire, hay gente que en vez de tirar la red al mar, tira la red a la barca de otros, ¿verdad? Dios no nos llamó a eso. ¿Para qué quieres convertir al cristiano? Háblale de Jesús, de su gracia, de su amor, de una verdadera transformación, de ese Dios que libera, que trae paz, que da propósito en la vida, que te cambia la identidad y que ahora eres hijo de Dios. ¿A quién lo necesita? Allá afuera. Demuéstralo con tus actos. Sé sal, sé luz. La manera en que te conduces, la manera en que hablas, la manera en cómo te comunicas hacia afuera. La verdad es que no culpo a los de allá afuera cuando nos llaman hipócritas, porque tienen razón. Y de todos modos me gusta cucarlos y decir: y tenemos espacio para otro. Pero cuidemos lo que se nos ha confiado. Cuidémoslo. Evitemos discusiones mundanas y necias. Yo entendí que no necesito convencer a todos de que yo tengo la razón, a pesar de que la tengo. De verdad. Yo sé que hay gente que no va a cambiar. Yo sé que hay gente que va a seguir creyendo que va a comprar a Dios con sus ofrendas. Yo sé que hay gente que va a seguir creyendo que usar la falda más larga es más santa. Tiene la lengua igual de larga que la falda, pero de todos modos la falda larga es más santa, ¿verdad? Hay gente que va a seguir creyendo, como lo decíamos el domingo, ¿verdad?, que necesita reprender espíritus en vez de ponerse las pilas y vivir como Dios manda, ¿verdad? Ya, como dijo la hermana, que reprendan el espíritu de pobreza. No reprenda el espíritu de pobreza, póngase a trabajar. ¿Aló? Ay, que el espíritu de adulterio, no. Amárrese bien y sea fiel a su esposo o su esposa. Pero hay gente que va a seguir creyendo eso. Y lo que yo tengo que hacer es evitar esas discusiones. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia. En 2011 más o menos, yo era un teólogo de Facebook.
¿Sí sabes cuáles son esos? Que solo se la pasan discutiendo. Y además era bueno, no por nada. Pero me di cuenta de algo, que cuando mi esposa y yo nos reencontrábamos después del día de trabajo, mis pláticas eran en torno a cómo había hecho sentir mal, o cómo le había ganado a alguien, o cómo había hecho quedar en ridículo a alguien. Porque mi mundo giraba en torno a eso. Hasta que, ¿sabes qué? Nunca más. No, y luego tenía buenas frases, porque yo luego le tiraba así a la gente que cobraba por predicar y eso, ¿va? Y digo, la verdad es que ahora yo digo que no deben de hacerlo, pero no me importa si lo hacen. Yo no estoy cobrando. Entonces, a mí me van a pedir cuentas de mí, ¿verdad? Y puse una vez, fíjense bien, si soy bueno para las frases. Puse una vez: si el obrero es digno de su salario, a ver si es cierto, cobren el salario de un obrero. No les va a gustar, ¿verdad? Entonces, todo mi mundo giraba en torno a eso, y me perdía de todo lo que estaba a mi alrededor. Por eso necesitamos evitar las discusiones mundanas y necias, porque hay una vida real que vivir. Hay personas que necesitan a Jesús y necesitamos mostrárselos con nuestros hechos. Hay gente que necesita a Jesús, que quizá un abrazo tuyo es lo que necesita para entender que Dios lo ama. Hay gente que la visitas. Yo recuerdo un testimonio de un pastor que le pedía a Dios que le hablara, ¿verdad? Y yo escucho que la gente dice que le hablas, que yo quiero que me hables, y que sintió una voz en el interior que le dijo: compra leche y pan. Y que dijo: no, ese no es Dios, ¿verdad? Porque me tiene que decir, te va a mandar a las naciones o cosas así. Y que siguió manejando, y había ido a predicar a una iglesia que estaba a las afueras de su ciudad. Iba manejando y volvió a escuchar: compra leche y pan. Para no hacerte el cuento largo, fue y compró leche y pan. Iba y sintió esa misma voz y dijo: detente en esta casa. Se detuvo y dijo: Señor, pero ¿qué voy a hacer con esto? Me van a cerrar la puerta en la cara, con un extraño va a venir y tome, ¿verdad? Se van a ofender, ¿verdad? Y dice que tocó, abrieron y no supo qué decir, y dijo: Y entonces sale la mamá y habla a los hijos y dice: niños, vengan a ver esto. Es justo lo que oramos hace rato. No teníamos para comer y le pedimos a Dios si pudiéramos tan solo tener leche y pan para cenar. Eso es lo que la vida real allá afuera, hermano. Tanta información nos hace más locos. No estoy diciendo que no estoy apelando a la ignorancia, no. Instrúyete, nútrete con la palabra de Dios. Sé instruido, estudia. Secularmente también estudia, y mucho. Prepárate, sé el mejor, así como Daniel, que fue hallado 10 veces mejor. Pero hay una vida real. Hay gente que está necesitando a Jesús. Hay gente que necesita ver a Jesús en un vaso de leche y una pieza de pan. Hay gente que necesita ver a Jesús en unas papas y un refresco, y probablemente vea más glorioso a Dios con un elote con queso. Pero hay gente que necesita ser impactado por un mensaje más de hechos que de palabras. Lo he dicho una y otra vez, pero hay mucha gente que la única Biblia que va a leer es tu vida. Hay una frase, no sé quién la dijo, pero alguien la dijo, no es mía, alguien la dijo, que dijo: tus hechos gritan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. Por eso la petición de Pablo
al cerrar, si lo recuerdas, en esta carta es que la gracia de Dios sea con ustedes. Es por eso, mis amados, que necesitamos su gracia. Ante este mundo que nos está atacando día a día con información que nos quiere desviar del propósito de Dios, necesitamos su gracia que nos sostiene. Y quiero cerrar con esta frase. ¿Me puedes ayudar, Andy, con el piano? Pero no a cargarlo, a tocarlo. Y cierro con esta frase que sí es mía, yo la puse y la voy a poner en mi nueva cuenta de tweets, ¿va? Pero quiero que te vayas con esto. Quizá tú al inicio dijiste, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la Biblia? Ya vimos que era algo que le pasó a la iglesia de Éfeso, donde dejaron a Timoteo. Tanta información que terminaron desviándose. Y unos hasta creyéndose que sabían mucho, ¿verdad? No. Necesitamos su gracia. Necesitamos estar bien alimentados de su palabra, evitar las discusiones, cuidar lo que se nos confió, ser instruidos en la fe y frenar todo aquello que quiera oponerse al pensamiento de Cristo. Y termino con esta frase: con tantas voces gritando mentiras, su palabra es nuestro refugio, pues su palabra es la verdad. Eso dice la Escritura. Jesús dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que allá afuera, en tu celular, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en la música, en los podcasts que escuchamos, hay tantas voces gritando mentiras, que nuestro único refugio seguro es su palabra, porque su palabra es la verdad. Así que el único antídoto ante esta infodemia es su palabra. Mi identidad no está en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios dijo. Yo no creo lo que el mundo dice, yo creo lo que Dios dijo. Lo que me trae paz y seguridad no es la estabilidad que ofrece el mundo, es la seguridad que me da Dios a través de su palabra. Por eso su palabra debe ser nuestro refugio. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ante toda este exceso de información, donde nos están diciendo, es normal que fracasen, que podamos escuchar. Yo creo que Dios me ha dado principios para que haga las cosas bien, pero aunque falle, su palabra dice que todo obra para bien a aquellos que confiamos en su nombre. Yo me refugio en su palabra, no en lo que el mundo dice. En este mundo donde valgo por lo que tengo o por los seguidores de mis redes sociales, yo sé que mi valor radica en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y que todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Cristo. Todo es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, afirma esta palabra en nuestros corazones, que se vuelva una realidad el estar nutridos y alimentados con tu buena palabra, que lo reflejemos en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en la escuela, que lo reflejemos en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre Santo.
Te lo pedimos, Padre Santo. Llévanos con bien a casa. Permítenos continuar en tu bendición. Y que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y que así como Timoteo, Señor, que nadie menosprecie nuestra condición o cualquier condición que podría ser menospreciada, sino que podemos ser ejemplo en conducta, en fe, amor y pureza. Te lo pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Por qué no das un aplauso a Jesús? Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.